Dios les bendiga a todos, hermanos amados. Es un gozo para mí estar una vez más por acá con ustedes, también con mis hermanos de acá de la localidad. Damos gracias a Dios por estar una vez más transmitiendo, y esperamos que las palabras que estemos compartiendo sean de bendición para sus vidas, hermanos. Déjenme hacer una oración y pedirle al Señor que nos auxilie en lo que vamos a compartir hoy. Padre que estás en los cielos, Señor eterno, te suplicamos, oh Rey de la Gloria, que tú nos permitas esta mañana podernos conectar, compartir tu palabra, Señor, y podamos distribuir, Señor, la bendición que tú tienes para los tuyos. Yo, Señor, quiero pedirte que todas estas tribulaciones que están pasando, Señor, mis hermanos, que estamos pasando a nivel mundial, puedan servirnos a nosotros como iglesia, para que dejen huellas, Señor, en nosotros, y también, oh Dios de los cielos, para que podamos en tu nombre perfilarnos para hacer tu voluntad. Oh Dios de los cielos, por favor, auxílianos, ayúdanos, Señor, y que este tiempo de tu palabra pueda traer bendición a todos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero, antes de iniciar, solo pedirles a todos ustedes, hermanos, que les encargo sus oraciones por mí. Tuve un problema con mi rodilla. Yo estoy lisiado de una rodilla desde hace muchos años, y me intenté levantar de la cama de una forma inadecuada, y eso me hizo volver a tener problemas con la rodilla, de tal manera que ahora me está costando hasta caminar, y necesito recuperar la rodilla para poder estar en mejores condiciones. Así que les encargo sus oraciones por mí en ese asunto. Yo sé que Dios va a hacer su obra y nos va a recuperar. Muy bien, vamos a dedicarnos, hermanos, a compartir la continuación del tema que empezamos a dar el domingo pasado, acerca de la llave de los asuntos espirituales, la obediencia. Ese fue el tema que empezamos a compartir el domingo pasado. La llave de los asuntos espirituales, la obediencia. Vamos a ver la segunda parte, aunque quisiera hacer un breve, pero muy breve resumen de lo que compartimos el domingo pasado, cuando vimos sobre la necesidad de obedecer, porque solo obedeciendo podemos amarrar las cosas a las cuales nos debemos dedicar en el Señor. Pero hablábamos básicamente que la obediencia debemos de purificarla, la disciplina que tengamos en el Señor debemos de purificarla con la obediencia, para que lo que hagamos no sea de nosotros, sino sea totalmente del Señor. Hoy quiero abordar con ustedes y ampliar la verdad del Señor en cuanto a la obediencia, y quiero usar como un subtítulo, si usted quiere: la obediencia no es un asunto de ley. Muchos piensan, hermanos, que
que hacerlo de Dios con disciplina o porque me lo ordenan es hacer las cosas bajo la ley. De manera que cuando conocemos la gracia, la malversamos y llegamos a pensar que la gracia es una licencia que nos dan para no hacer lo que la ley nos exige. Pensamos que si estamos fuera de la ley, entonces no hay razón para ser obedientes. No cabe en la mentalidad de muchos que se obedezca fuera de la ley. Para muchos, la ley es sinónimo de obedecer. Y ese es uno de los grandes conflictos de muchos creyentes. De manera que cuando alguien entiende la gracia del Señor, cuando especialmente entiende que no debe de vivir bajo la ley, entonces se da como por servido en todo, toma la actitud y dice, bueno, ya no tengo que hacer más cosas. Ya no tengo por qué estar en disciplina, obedeciendo reglamentos, etcétera, sino que me voy a dedicar a no hacer nada, y lo que haga tiene que ser porque lo siento, porque quiero hacerlo, porque me nace del corazón. De lo contrario, es un asunto de ley. Yo sé que muchos jóvenes y muchos hermanos también mayores han malversado esta realidad, este asunto, y se han equivocado completamente. Hay mucho que hablar sobre la obediencia. Yo diría que tal vez de los temas que podemos tocar en la Escritura es de los más contextuales que podemos ver. ¿Por qué le digo esto? Porque podemos ver la obediencia no solo buscando la palabra obediencia en una concordancia, sino podemos ver la obediencia de punta a punta en la Escritura a través de muchos ejemplos, circunstancias y tantas cosas vividas, ya sea positivamente en la obediencia o no, de los personajes que aparecen en la Escritura. Así que diríamos, toda la Biblia para poder ejemplificar, hablar y entender acerca de la obediencia, sin tomar en cuenta que todavía todo lo que la Biblia revela acerca de Dios tiene que ver con autoridad, porque Dios se mueve bajo su autoridad. Él es autoridad, y todo lo que Dios hace, lo hace bajo ese principio poderoso de su autoridad. Todo el cosmos, el universo empezó precisamente, dice, por la fe creemos, dice Hebreos, que fue hecho el universo por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, al ver esto, reconocemos que la palabra de autoridad de Dios hizo los mundos, hizo el universo, porque todo lo que Dios hace está bajo su autoridad. Entonces, hermano, es un tema sumamente amplio para verlo por muchos puntos de vista, pero nos vamos a ocupar de verlo en cosas prácticas y necesarias que debemos de restaurar para que el resto de su vida en el Señor usted termine siendo de verdad discipulado por Dios en cuanto a la autoridad y el sometimiento. Eso es una carrera de toda la vida. Aprender, aprender, aprender. El que piense que es una persona sujeta, que es muy obediente, yo creo que ya tiene su primer gran problema
que Dios le tiene que desbaratar esa manera de pensar. Todos tenemos que aprender en cuanto a la obediencia, unos más, unos menos, pero todos tenemos que aprender, todos, empezando con el que está hablando, todos tenemos que aprender. Le decía entonces que muchos piensan, al no entender bien este asunto, que si ya no estamos bajo la ley, entonces, si alguien o me sugiere el hermano Marvin que debo de disciplinarme y además me sugiere que debo de obedecer, eso es de la ley. Yo no puedo vivir así. Bueno, yo no le puedo explicar toditito a usted, pero le voy a procurar desbaratar la mala información y la doctrina ajena a la Biblia que usted tiene en relación a esto. Y tal vez si usted tiene la humildad de reconocer que con lo que le voy a decir le desbarato su falsa doctrina en esto, la pueda dejar a un lado. Y si no entiende lo que le explico, por lo menos se libera de las ropas viejas con las cuales usted se ha cubierto en cuanto a esto. Esto yo puedo decir, hermano, que es totalmente falso con este argumento. La obediencia al Señor existe desde los días del huerto del Edén. Si usted me dice a mí que obedecer, que hacer caso, que someterse, que disciplinarse, es un asunto legalista, de la ley, hermano. Eso es legalismo, hermano. Cuando uno a veces le da alguna orden a algún hermano, eso es legalismo, hermano. Espéreme que yo sienta, porque lo demás es legalismo. Si usted piensa eso, usted está errando unos cientos de años en el entendimiento de la Biblia. Porque la ley apareció mucho tiempo después de que empezara Dios con el hombre en el huerto. Y en el huerto ya existía la obediencia. Es más, Adán sostuvo el huerto mientras que obedeció. Y cuando dejó de obedecer, entonces perdió su posición en el huerto y perdió el huerto mismo. ¿Quién le está entonces a usted enseñando que no, que es legalismo obedecer? Posiblemente el mismo personaje que le enseñó a Adán y Eva y por el cual cayeron, la serpiente. No es cierto, hermanos. Por lo menos, si no lo entendemos todo, quitémonos los viejos conceptos, los conceptos que no tienen amparo bíblico. No, es que estamos en la era de la gracia. No tienen por qué estarnos mandando, no tenemos por qué estar sometiéndonos. Yo soy libre, yo no estoy bajo la ley y no tengo por qué estar haciendo caso. Bueno, ahí va un versículo más para los que dicen eso. Someteos unos a otros en el temor de Dios, dijo el apóstol Pablo. Ahí le dejo de tarea buscar la cita. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Vamos a ver, conforme pasa el estudio bíblico, algunas otras cosas, pero vamos paso a paso. Así que la obediencia al Señor existe desde los días del huerto. No podemos decir entonces que obedecer es un asunto legalista. Más bien, yo le voy a proponer qué podemos decir con respecto a la obediencia. Escúcheme estos pensamientos. Ahí está el primero. La obediencia es nuestra aceptación de aquello que es de Dios. No vea usted obedecer como
una actitud legalista, que usted está bajo la ley y se obedece. No, más bien la obediencia es nuestra aceptación de aquello que es de Dios. Cuando yo obedezco, yo le abro paso a lo que Dios quiere hacer en mi vida o a través de mi vida. No importa si ejerzo la autoridad, le estoy dando paso a lo que quiere Dios. Y si me someto, les estoy aceptando lo que Dios quiere hacer. La obediencia es nuestra aceptación de aquello que es de Dios. Por favor, dígalo en su corazón, hermano, para que usted abrace la obediencia con amor y desee usted someterse, obedecer, amén, mantener ese principio. Amén. Usted atrae el reino de Dios. Usted atrae la fuerza divina. Usted, hermano, le abre paso a la voluntad de Dios cuando obedece. Porque solo cuando hay obedientes en la tierra, hay un espacio en el cual Dios puede abrirse, un lugar para hacer su voluntad. Tenemos que volver nuestro corazón al Señor y decir, vénganos tu reino. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos vénganos tu reino? Venga, Señor, ven tú a gobernar. ¿O piensa usted que reino es otra cosa? Cuando la iglesia le dice al Señor, vénganos tu reino, le está diciendo, vénganos tu gobierno, vénganos tu voluntad. Háganse las cosas no como nosotros queremos, sino como tú quieres. Señor, aquí estamos dispuestos. Venga tu reino y aquí están tus súbditos. Amén. Por eso es necesario, una vez más, no como letanía, no como una repetición sin sentido, volvernos al corazón del Padre nuestro y decirle una vez más a nuestro Dios, Señor, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y agréguele usted el sentimiento, porque aquí tienes siervos que están dispuestos a hacer lo que tú quieras. Revélanos, oh Dios, lo que tú quieres y permítenos hacer tu voluntad, oh Dios. Porque la obediencia es nuestra aceptación de aquello que es de Dios. Algo más, la obediencia es el despojo de nosotros mismos para darle lugar a Dios. Es una aceptación, como dijimos, el primer pensamiento, pero este segundo pensamiento es un poquito más penetrante. La obediencia es el despojo de nosotros mismos para darle lugar a Dios en nosotros. No solamente le damos permiso, no es Dios, la obediencia no es solo una visita del Señor a nuestra vida, es permitirle que Él entre, que Él desarme, que Él haga como quiera. Es por eso que está implícito nuestra relación con Dios, obedeciéndole. No puede, hermano querido, usted ser alguien que tenga comunión con Dios sin que Dios tenga autoridad en usted. Le voy a poner un ejemplo para que me lo entienda, porque así entendí yo esta parte de la Escritura. Si yo tengo un buen amigo, dice la Biblia, el que quiere amigos, muéstrese amigo. ¿Cómo debe ser un amigo? Una persona condescendiente, ¿no? Una persona que procure agradar al que cree su amigo. Una persona con la que alguien puede contar. Entonces, yo soy amigo de fulano. Este fulano me tiene a mí para lo que él quiera. Yo estoy incondicional, estoy dispuesto para él. Y él me dice, mira, Marvin, podrías venir hoy a mi casa, y yo me hago el tiempo y llego a su casa. Y cuando yo necesite lo mismo, él viene. Entonces somos amigos. El Señor replanteó la amistad que nosotros podemos tener con Él. Él dijo, vosotros sois mis amigos
si hacéis lo que yo digo. En otras palabras, ¿quieres tú tener comunión, amistad, intimidad con el Señor? Le tienes que hacer caso. No te está diciendo, yo también te voy a hacer caso. Es la relación con el Señor. Aún esa amistad como la que llegó a tener Abraham con Dios. Es una amistad, es una unión, una relación en la cual nosotros la manifestamos obedeciendo. Nadie tiene una comunión profunda con el Señor si no practica una vida de obediencia. Eso nos tiene que calar. No somos nosotros amantes del Señor, somos la esposa de Cristo. Amén. Si alguien es una amante, probablemente no pueda otra cosa más que tener placeres con ella. Pero si es su esposa, tiene más allá que solo placeres. Amén. Hay responsabilidades, hay esto, hay lo otro. Bendito Dios que se vino Mercy conmigo en este viaje. ¿Entienden? Porque tengo quien me haga muchas cosas, y más ahorita que estoy con esta rodilla un poco arruinada, ahí a pegarle gritos, Mercy aquí, Mercy allá. Una relación entre nuestro amado Cristo y nosotros implica algo más que solo estar pensando en lo que Él nos da. Qué absurdo y qué ridículo el evangelio que plantean muchos, y qué conveniente para usted, perdóneme hermano carnal, aceptar ese evangelio, porque ese evangelio no es el verdadero evangelio. Si usted quiere tener un crecimiento, que recuérdese que es parte de lo que venimos hablando desde hace días. Si usted quiere desarrollarse en la fe, usted tiene que romper con los principios antiguos. Usted tiene que vivir a la manera que explicó Pablo en Gálatas 2 del 19 al 21. Usted tiene que alimentarse y también tiene que disciplinarse, pero tiene que obedecer. Con esto, hermano, usted amarra lo que el Señor le pueda dar. Todo se va en saco roto si usted después de un tiempo no obedece. Todo se va en saco roto si después de un tiempo usted no obedece al Señor. El cimiento donde Dios lo va a llevar, la cima donde Dios nos va a llevar. Dios nos puede aceptar muchas cosas, hermano, al principio de nuestra carrera en Él. Él sabe que estamos llenos de problemas, de conflictos, de programas emocionales y de muchas cosas. Y Él va procurando liberándonos, dándonos, amándonos, proveyéndonos, dándonos sus virtudes y todo lo que quiera. Pero nos va a llevar a un terreno, el terreno de la obediencia es al que el Señor nos quiere llevar a todos. Es lo que Dios quiere lograr. Al final, hijos obedientes, no hijos que brinquen. Y no estoy en contra de que brinque usted en alguna reunión. No hijos que se desgasten la garganta cantando, y qué bueno que cantemos, que alabemos, que nos juntemos, que hagamos todo. Pero al final, Dios quiere hijos obedientes. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, óigame bien esto, hermano, la Biblia dice claramente, alcancé a ver ahora, Juan 5:14, logré ver en la pantallita. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo, nos mandó a decir el hermano Josué Galán, Juan 5:14. No piense que puedo leer todos, hermano, porque ni me queda el tiempo, ni me alcanza a veces la vista, pero casualmente el mensajito del hermano Josué lo alcancé a ver. Ok, entonces, hermano, le decía a usted, Dios santo, puse de mala posición mi rodilla. Bueno, le decía, hermano, que lo importante es al final que nosotros amarremos la relación con el Señor con la obediencia. Déjeme enganchar esto con el pensamiento del domingo pasado, cuando les decía yo a ustedes que nuestra disciplina en el Señor debe de ser purificada.
pensando en eso, y yo espero que usted, hermano, si no se le queda todo lo que yo le digo, lo repase entre semana. Hoy tiene usted la dicha de poder escuchar y de verme 1, 2, 3 veces con la misma predicación y amarrar el conocimiento del Señor. Amén. Yo le decía a usted la necesidad de purificar nuestra disciplina para que no sea algo nuestro, para que sea para la gloria de Dios y no para nuestra gloria. Amén. Oiga este tercer pensamiento que tengo. La obediencia es la llave que abre el obrar de Dios y la llave que le cierra el obrar al hombre. ¿Me entiende? La obediencia es la llave que abre el obrar de Dios y la llave que le cierra el obrar al hombre. Amén. Si nosotros hacemos las cosas sin obedecer, hermano, usted abre un grifo de su naturaleza caída. Abre un grifo de su propia justicia. Abre un grifo, hermano, de sus malas intenciones, de la búsqueda de su propia gloria. Cuando usted sí hace las cosas, pero no bajo el principio de la obediencia, usted deja abiertos una serie de grifos en su alma que están dispensando, hermano, cosas de usted que contaminan aquello que hace para el Señor y que de repente con el tiempo se convierte en algo suyo y no de Dios. Muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, hicimos muchas cosas. Y yo les contestaré: no os conozco. Amén. Ni entiendo qué me están diciendo. No tuve relación con ustedes. En otras palabras, no aprendieron a someterse a mí. Mas sin embargo quieren ustedes que les aplauda por lo que hicieron. Cuando nosotros no obedecemos, hermano, aún lo de Dios que hagamos, le permitimos a nuestra alma vertir lo que es nuestro para sacar provecho para nosotros. Por eso es que la obediencia es la llave que abre el obrar de Dios, pero a la vez cierra el obrar del hombre. Es necesario, hermano, que con la obediencia, si usted hace las cosas sin obediencia, muy probable hace lo que usted quiere y no lo que Dios quiere. Pero si aún haciendo lo que Dios quiere, usted lo hace sin el principio de la obediencia, por ejemplo, lo hace cuando usted quiere, usted deja abierto ese grifo de su voluntad que lleva su gloria, su orgullo, sus deseos, su carne y tantas cosas más que terminan enturbiando aquello que debería de ser purificado por el Señor. Yo espero, hermano querido, que usted en estos dos temas que yo sé que no solamente son escabrosos, hablar de obediencia es muy escabroso, muy difícil, pero yo espero en el nombre del Señor que usted esté entendiendo la palabra que le estoy dando. Estos tres pensamientos vamos a repetirlos entonces. La obediencia es nuestra aceptación de aquello que es de Dios. 1. La obediencia es el despojo de nosotros mismos para darle lugar a Dios en nosotros. Y la obediencia es la llave que abre el obrar a Dios. Y esa es la misma llave que cierra el obrar del hombre. Bendito sea el Señor para siempre. Amén. Vamos a considerar ahora algunos ejemplos bíblicos para, como decía nuestro hermano apóstol Otoniel Ríos, para ponerle pie de imprenta a lo que estamos diciendo. El caso de Abraham, hermano, es maravilloso, primero porque Abraham no vivió
durante el tiempo de la ley, que es el que enferma a muchos, el mal uso de la ley. Pero déjeme decirle que este hombre Abraham tuvo fe. Así que nosotros sabemos que él fue justificado sin obras. Lo dice Romanos 4. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y con todo y eso, yo quisiera ser un hijo de Abraham, y la Biblia dice que él es nuestro padre espiritualmente hablando. Así que todos sería maravilloso si fuéramos Abraham. Pero note lo que dice Dios de Abraham. Génesis 22, 16 al 18. Y dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has, obedecido mi voz. En el 16 dice: no me has rehusado a tu hijo. Oh, qué difícil. Y no era dámelo para que vaya al instituto bíblico. No, dámelo para matarlo. Y sin meter la cabeza, sin meter la razón, Abraham se fue e intentó sacrificar a Isaac. Y Dios le contesta y dice: te bendeciré, te multiplicaré. Vos me has abierto un espacio para que yo opere, por cuanto has obedecido mi voz. Alabado sea el nombre del Señor. La obediencia de los hombres y mujeres del Señor es lo que se vuelve a necesitar en este tiempo. No se preocupe usted, hermano, de qué tanto hace para Dios. Yo día con día me voy dando cuenta, hermano, que con cosas pequeñas, que hermano, con detalles pequeños que no ni siquiera alcanzamos a comprender, se hacen cosas maravillosas en el reino de Dios. El mismo Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza. No necesitamos grandes cosas, hermano. No necesitamos pararnos como grandes predicadores y llenar estadios y hablar para hacer la obra del Señor. Se necesita ser obedientes. Amén. Yo he descubierto, hermano, ahora que hemos salido a la obra del Señor y que hemos estado no solamente en las iglesias de Guatemala y El Salvador, sino también aquí en los Estados Unidos, y lo que he hecho allá con mis hermanos en Barcelona, he descubierto una cosa, hermano. Obedecer siempre trae beneficios para el reino de Dios. Dios se abre espacio. Aquí Dios le dice a Abraham: yo podré bendecirte, yo voy a poder multiplicar tu simiente, yo voy a poder operar, porque tú has escuchado mi voz y has obedecido. Yo recuerdo muy bien, y no voy a entrar en muchos detalles, cuando hace algunos años se comunicó Neidy conmigo y me dijo: hermano, ahora yo estoy aquí en los Estados Unidos y yo no quiero perder la relación que tuve allá en El Salvador cuando estaba en el Congo con usted. Así que me pongo a su disposición para que usted me diga qué hacemos, y yo quiero estar en contacto y en relación con su ministerio. Y empezamos a decirle 2, 3 cosas, hermano, difíciles, a veces difíciles en el sentido de decir, y solo con eso. Pero la fidelidad, hermanos, que Neidy ha mostrado a lo largo de estos años, han dado fruto. Y de verdad ha sido una Noé que ha podido meter a su familia en el arca para rescatarlos. Amén. La obediencia, hermanos amados, amén, le abre los espacios a Dios. Así que no necesitamos ser gigantes. Amén.
Necesitamos ser obedientes. Génesis 26:5 también me asombra ese pasaje. Porque vuelve otra vez bajo la misma tónica. Dice en el 4. Aquí le está hablando a otro personaje. Y multiplicaré tu descendencia a Isaac como las estrellas del cielo. Y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora le está ofreciendo bendición a alguien que se lo está diciendo de una vez. Te voy a bendecir, te voy a multiplicar, y ni siquiera por lo que tú has hecho, por lo que una vez hizo tu padre, obedeció y guardó la palabra que yo le di. Hermano querido, ya dejémonos de cuentos. Deje usted de excusarse como aquel que se excusa de no dar porque hay ministros ladrones. Usted también se excusa de no obedecer porque hay líderes tiranos. Sí, es cierto. De hecho, si usted se aguanta, el próximo domingo cerramos para hablar de esos. Usted decide si me clasifica, ¿cómo me clasifica? Pero hermano querido, no porque hay políticos sinvergüenzas dejaremos de aportar como ciudadanos. No porque hay ministros ladrones dejaremos de dar lo que Dios nos ha dicho que demos. Y no porque hay, hermano, hombres tiranos que no entienden la autoridad de Dios dejaremos de obedecer. Esa no es una excusa. Esa no es una forma correcta. Nosotros tenemos que, hermanos, obrar en obediencia. Y hermano, la obediencia se siembra hoy y es un fruto que se cosecha mucho tiempo después. Yo no veo, hermano querido, que la obediencia sea un fruto instantáneo. Yo recuerdo bien cuando los años que el Señor me permitió tener a mi cuidado en forma directa a Danilo, que todos los que le conocen saben que es un hijo para mí y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Pero Danilo tenía unos sus pequeños problemas en cuanto a obedecer, pero era muy astuto. Y cuando sabía que iba a venir su cumpleaños o algún momento en el cual iba a recibir algún regalo y que a veces hasta sabía que le iba a dar, un día antes se portaba bien. Y a veces nosotros decíamos, está bien, pues te portaste un día bien, y le dábamos el regalo. Y yo le decía, tenés que portarte de esta manera para que puedas conservar el regalo, si no también te lo voy a quitar. Y recuerdo que en no una ocasión, en varias ocasiones casi no pudo ni estrenar los regalos que le dábamos, porque no duraba 24 horas en obediencia. Me recuerdo también cuando a veces mis hijos bien pequeños llegaban a pretender algo de mí y pretendían hacerme un gesto de obediencia. Y de repente, sin que yo necesitara las pantuflas, llegaba alguno de ellos y me ponía, aquí están tus pantuflas, papá. Yo no quería las pantuflas. Pero después de que, como no las quería, les decía, muchas gracias. Uno va, que a veces se lo vacilan los hijos a uno. Y uno, ay, qué lindo, me trago las pantuflas, aunque ni las quería. Está bien, mijito. Y me las ponía ahí, sí, papá, me das tal cosa. Hermanos, la obediencia en Dios es algo que se siembra como un árbol robusto, que no va a ver usted los frutos sino hasta mucho tiempo después. Pero imagínese los frutos de Abraham, que ahora Dios estaba tratando con el hijo de él, y ya era un adulto, y le estaba diciendo, te voy a bendecir a causa de que Abraham me obedeció. Hermano, cuántos raudales de bendiciones nosotros podemos obtener cuando de verdad nos sometemos.
Cuando nosotros obedecemos y pensamos que es más importante salir a predicar. No, hermano querido, es más importante obedecer. Si usted, hermano amado, dentro de todo lo que estamos haciendo como iglesias, se diera cuenta que hay 2, 3 cosas que no podemos eludir en obediencia, aunque nos respetemos unos a otros. Hay ciertas cosas que sabemos que tenemos que obedecer como creyentes, como discípulos del Señor, como parte de una iglesia local, etcétera. Si nosotros y todos, hermano querido, nos alineáramos a obedecerle al Señor, con cosas pequeñas haríamos maravillas. Amén. Una mujer aquí en los Estados Unidos le abrió las puertas para que ahora estemos acá, y bendito Dios, no solo para hacer la obra, no solo para predicar, sino también, hermano, hasta para ser auxiliados. Bendita la misericordia de Dios, que no nos agarró con Mercy en otro lugar. Amén. Que no nos agarró el quedarnos aquí, que ayer cumplimos 3 meses de estar acá, hermanos. Amén. Y yo pues me guardo un poquito. Mercy, ya le advertí que tenga cuidado, que no me va a llegar gorda allá a El Salvador. ¿Me entiende? Porque nos han tratado más que bien, que nos sentimos como que fuéramos los padres de ellos, hermanos. Sentimos felices, contentos. ¿Por qué? Porque se abre un camino. Amén. Por la obediencia, hermano. Amén. Porque se abre un camino. Dios nos ayude, Dios nos haga entender. En el nombre de Jesús, hermano, rompa usted con esa actitud mezquina, sucia, que le ha metido el diablo. Fue el diablo, hermano, el que engañó a Adán y a Eva y les dijo que se salieran de la obediencia. Amén. Y cayó Adán y Eva, hermano, y a raíz de eso perdieron el huerto. Amén. Que Dios les había dado. Lejos de acrecentar a Dios, le restaron al reino de Dios. Alguien, para los que todavía no me quieren captar muy bien, hasta en la parte espiritual, nutricional, debemos de obedecer. Ay, hermano, eso sí me costó a mí entenderlo. Hermano, yo cuando el Señor me hablaba de disciplinarme en las cosas espirituales, si Dios me hacía sentir que debía dedicar una mañana, yo dedicaba 2 días completos. Y al final sentía que algo había malo. Y no entendía por qué. Es que no lo estaba haciendo las cosas en obediencia. Hermano, no es lo que hacemos. ¿Quién te dice a ti que predicas, que haces las cosas de Dios porque tú eres pilas? No, lo hacemos y fluimos porque su gracia nos auxilia en todo lo que nosotros hacemos. Amén. Pero hasta en la parte nutricional, hermano, por si al caso usted piensa que ahí no, hasta en la parte nutricional el Señor quiere que nosotros estemos bajo el principio de la obediencia. Amén. Miremoslo con los hijos de Israel. ¿Se recuerda usted en Éxodo 16:20? Solo lo voy a mencionar. El Señor le dijo a los hijos de Israel que les iba a dar de comer un pan, hermano, de pura gracia, o no era de gracia el maná. Sin que ellos hicieran nada, sin que se lo merecieran, lejos de eso, se los estaba dando de tanta murmuración que tenían. Pero el Señor decidió darles maná caído del cielo. Pan del cielo les dio a comer, dice la Escritura. Amén. Pero les dio una orden. Digo, nadie va a guardar para el otro día. Todo lo que recojan, se lo comen. Así que piensen lo que van a comer, eso recojan y lo demás déjenlo. Ah, no, un montón no hicieron caso. ¿Y qué pasó? Dice que le creó gusano y se les descompuso. Porque, hermano, lo que no está bajo la obediencia de Dios se corrompe. Amén. Se destruye. Aún lo que viene de Dios, aún lo que es de Dios, se destruye en nuestras manos porque no lo conservamos, hermano, en la obediencia. Así que no me venga usted a decir, hermano, ya déjese de ese cuento viejo. Que el Señor me haga sentir cuándo orar. No, usted sabe que debe de orar todos los días, que debe de buscar a Dios todos los días. Que no es correcto, hermano, que busque la comida material y no busque la comida espiritual. Déjese de cuentos.
No podemos estar en esa condición, por eso somos endebles, enclenques, o somos religiosos o enclenques cristianos que no les servimos ya mero ni al diablo, hermano. Tenemos de verdad que buscar la obediencia al Señor. Las cosas espirituales, como aún el ejercicio de la fe, para Dios en el nuevo pacto están suscritas a la obediencia. Esto es más elevado de lo que usted se imagina, hermano. Yo sé que no haría nada usted, pero espiritualmente, psicológicamente, agárrese usted la cabeza, sacúdasela y que se le vayan todos esos pensamientos cochinos ajenos al corazón de Dios que ha tenido. Y déjeme, hermano, que por la palabra del Señor le implante a usted el mensaje que nos está gritando la Escritura de punta a punta. Hasta los asuntos espirituales, como el ejercitar nuestra fe, es algo que para Dios debe estar en el terreno de la obediencia. Romanos 16, 26, y aquí sí me voy a ocupar de algunos versículos. Dice, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. El evangelio se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. ¿Por qué no dice la Biblia para que hagan uso de la fe? ¿Quién le ha dicho a usted, por ejemplo, mire por ejemplo esto, quién le ha dicho a usted que usted el rato que quiera se puede convertir a Dios? ¿No es cierto? Todos necesitamos, hermano querido, el milagro de la conversión por el Espíritu. O sea, el milagro de que Dios diga, ahora, hoy te toco. Por eso el apóstol Pablo dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Porque posiblemente mañana tú dirás, hoy sí quiero y Dios no quiera. Pensamos nosotros, hermano, que ahí está la puerta abierta. Como aquel hermano, como la mamá que deja la gran canastada de frutas y es para que la agarre el que quiera y lo que quiera. Así no actúa Dios, hermano. Si nosotros estamos sintiendo el llamado del Señor, ¿por qué digo la Escritura? Cuando le reclamó el Señor a los hijos de Israel, que lamentaba porque no habían comprendido el tiempo de la visitación. Porque no es cuando a usted se le pega la gana, entiéndalo. Ni como a usted se le pegue la gana. Es como Dios dice y cuando Dios dice. No se equivoque, hermano. Si nosotros vemos Romanos 5:1, dice la misma verdad. Por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia. Así que bendito llamamiento del Señor a mi vida. Amén. Porque un apóstol debe de promover la obediencia. Así que el apóstol que no hable de estas cosas, que Dios lo juzgue un día. Porque es parte de nuestra labor. Para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Para decirles, crean, es por gracia, pero obedezcan a esa gracia y créanla. No es, crean y hagan lo que se les pegue la gana. Eso no existe en el reino de Dios, solo existen las denominaciones, eso existe en las religiones, eso existe en los hombres que les conviene predicar y denigrar el evangelio para ganar ellos mismos, pero no existe en el Señor. No se equivoque, el evangelio que le predicó el Señor Jesucristo, el que le presentó el Señor Jesucristo y le estoy presentando yo en nombre de Él, no es ese evangelio. Hechos 6:7 dice, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Así que hasta la fe. Ahora usted me va a decir, pregunto a los que están ahí trabados con sus doctrinas y sus conceptos.
si es, dice un pasaje de la Escritura, y ahí sí le rogaría yo a alguien de los que anda con computadora, que veo que la tienen, y hoy por haberme sentado, en lugar de pararme, tengo un poquito más de alcance para leer. Pero hay un pasaje en Romanos, donde dice, si es por gracia, no, si es por obras, no es por gracia, y si es por gracia, no es por obras. Donde se deja ver claramente que una cosa anula la otra. No pueden haber dos, esas dos cosas no se mezclan. No me pongo a buscarla yo para no perder el tiempo, porque ya me queda poco tiempo y después usted se va a aburrir. Romanos 11, gracias mi hermana Neidi. Romanos 11:6. Vamos a ver pues. Romanos 11:6. Muy bien, mi hermana Neidi, vamos a poner una estrellita por ahí. Ok, dice, pero si es por gracia, oiga bien, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Ok. ¿Y cómo opera la gracia? Si nosotros leemos Romanos 5, Romanos 5 dice, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia. Entonces, la gracia va con la fe, ¿sí? Las obras va con la justicia propia. Cuando esas cosas no se pueden juntar. Así que, hermanos amados, ¿por qué le explico esto? Porque si es por fe, ¿cómo es que el apóstol junta la fe y la gracia? O perdón, ¿cómo es que junta la obediencia y la gracia? Si la obediencia no estuviera, estuviera bajo la ley, entonces la obediencia desvirtuaría la fe. Espero haberme dado a entender, porque hasta a mí me costó explicarlo. Pero esto nos muestra, estos pasajes, Romanos 16, 26, Romanos 1, 5 y Hechos 6, 7 nos muestran una cosa. Jamás la obediencia desvirtúa la gracia. No es cierto. Ni es obedecer estar bajo la ley. Se puede obedecer estando bajo la gracia del Señor. Muy bien. Hay algo que nos muestra también que debemos de amarrar todas estas cosas del Señor con obediencia. Nosotros los creyentes del nuevo pacto. Santiago 2, 18 al 20. En el 17 dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Quiere decir, hermano, que nosotros tenemos que agregar las obras que responden a nuestra obediencia, ¿no? Si yo le digo a Mercy, haga tal cosa, y ella me dice, mi amor, yo lo amo, pero no le hago caso, es contrario, eso choca, porque el amor de ella hacia mí le implicará también obedecer. Así es con el Señor. Si nosotros
tenemos fe en el Señor, nosotros entonces, hermano, debemos de responder con obediencia, obrando. Es la actitud que el Señor quiere de nosotros. Vamos a extendernos. Pensaba dejar este otro aspecto para el próximo domingo, pero el próximo domingo también tengo que hablar siempre de la obediencia, pero voy a terminar. Así que tal vez me extienda 5 o 10 minutos más de la hora, pero ahorita estamos todavía a un buen tiempo. Por eso es que voy a atreverme a tocar este otro punto. Pongamos otro subtítulo. Obedecer es mejor que los sacrificios. Obedecer es mejor que los sacrificios. Y vamos, por supuesto, al famoso pasaje que reza esa frase. Primera de Samuel 15, 10 al 23. No voy a leer todo el pasaje, por favor, ocúpese de hacerlo usted tranquilo en su casa. Después del estudio, porque nos va a ocupar mucho tiempo. Pero en el verso 10 dice: entonces vino la palabra del Señor a Samuel diciendo: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Cuando se lo reclamó Samuel a Saúl por lo que Dios le había hablado, dice el verso 13: entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Entonces Samuel le dijo: ¿y qué es ese balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? ¿Por qué le dice eso Samuel? Porque la orden del Señor a Saúl había sido: ve con Amalek, no dejes vivo nadie, vas a matar hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, bueyes, ovejas, todo lo vas a matar. Esa es la orden que te doy. Saúl se fue, hizo prácticamente todo, pero vio una parte hermosa del rebaño, la conservó. ¿Para qué? ¿Para él? No. La conservó para ofrecer sacrificios al Señor. ¿Y qué piensa usted que hizo Dios? ¡Bravo, Saúl! ¡Qué corazón más lindo el tuyo! Sin que yo te lo pidiera, sin que yo te lo estuviera exigiendo, sin que me tuvieras que obedecer, me trajiste sacrificio. ¡Bravo, qué lindo, mi hijo! No, lo desechó. Lo desechó. Y Saúl le respondió, verso 15, los han traído de los amalecitas, el pueblo lo ha traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás sí lo destruimos por completo. El verso 18, el Señor te envió a una misión y dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Entonces Saúl dijo a Samuel: oye, ni siquiera, mire qué ciego, Dios santo. En el nombre de Jesús, todo espíritu de Saúl caiga, sea liberado usted de todo espíritu de Saúl. Oiga lo que dice Saúl, verso 20: yo obedecí a la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido por completo a los amalecitas. ¿Por qué me estás diciendo que no soy obediente? Si lo hice todo. Y las ovejas y los bueyes que oía ahí, el mugido, Samuel, ¿qué eran? No obedecía
obedeció, pero no tenía ojos para darse cuenta que no había obedecido. ¿Sabe por qué? Porque lo estaba colocando en cosas que iba a hacer para Dios. Hermanos amados, es ahí cuando Samuel le dice en el verso 22, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermano, ¿cuál fue el pecado de Saúl? Pretender hacer lo de Dios, desvinculado del principio de obediencia. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Pretender hacerlo de Dios, desvinculado del principio de la obediencia. Bueno, hermano, así que se acabaron los días para aquellos que dicen, cuando me dé la gana, hermano, ahí estaré. Cuando me dé la gana, hermano, iré. Cuando sienta, oraré. Cuando baje el dedo San Pedro, voy a predicar, etcétera, etcétera. Rompa, hermano, con eso. Eso es un principio a la manera de Saúl, el cual es reprobado por Dios. Y usted dice, ¿por qué? Porque Dios, hermano, no solo espera que haga lo que Él ha pedido, sino que lo haga como Él lo ha pedido y cuando Él lo ha pedido. En otras palabras, que usted, hermano, le cierre el paso a todo lo suyo obedeciendo y le abra paso a todo lo de Dios obedeciendo. Qué rico, hermano querido, ponerse a hacer iglesias. Qué rico, hermano, hacer una iglesia si ya solo le falta ponerle el apellido de la familia a las iglesias. Qué rico, hermano amado, es decir, aquí voy a hacerlo de esta manera y es una iglesia. Dios quiere que hagamos iglesias. Hermano, aprenda a moverse bajo el principio de Dios. Especialmente ustedes, hermano, no sé cuántos me escuchen y perdone porque usted no me sintonizó para que yo lo ofendiera, pero sí para que le hablara la verdad. Amén. Tal vez usted, hermano querido, que está en contra de los hombres, posiblemente usted, hermano, está decepcionado con cuántos hombres le han fallado, pero eso no quita el principio como Dios actúa. El hecho, hermano querido, de que usted piense que en la religión, que en el mundo evangélico hay tanta corrupción y tanto abuso, eso no lo hace que usted sea uno más. Amén. Ahora resulta que usted va a poner su iglesia. ¿Con qué? Va a ser otro más de los que fue antes. Y si no, todavía peor. Pretendiendo poner en anarquía a todo el mundo. ¿Usted cree que ese es el gobierno de Dios? Pero es que entonces no sé qué hacer. Pues busque a los apóstoles, hombre. Amén. Entienda, hermano querido, que habemos hombres de Dios para enseñar a hacer estas cosas. Para enseñar a hacer la obra de Dios. Amén. Ahí tenía Saúl, hermano, a Samuel para que obedeciera. Tan sencillo es. ¿Qué hago, Samuel? Matar todo, punto. Amén. Pero hay gente que piensa que estar de danzarín o de músico o de cantante en algún lugar, con eso se ganó el reino de Dios. Cuán equivocados estamos, hermano. Si fuera por cantar que ganamos el reino de Dios, pues yo no creo que Mercy entrara al reino de Dios, porque no es su don. Hermanos amados, no ese es el punto. El punto es obedecer. Amén. Si el hombre cayó, oiga bien esto, por la desobediencia, entonces es muy evidente que el Señor ha de querer llevar al hombre a la obediencia, ¿sí o no? Amén. Elemental. No hay que tener en realidad, hermano, 5 dedos de frente.
No hay que ser un genio para entender esto. Hay que ser sencillo de corazón. Si el hombre cayó por desobedecer a Dios, el hombre restaurado aprenderá a obedecer. Tan sencillo. Es lo que Dios quiere de nosotros. Por favor, entiéndame este pensamiento que le voy a dar. Dios quiere que el ser humano liberado de todo conflicto emocional y consciente de su relación y devoción a Dios, ejerza su voluntad por sobre todo lo demás y actúe en conformidad al deseo y la voluntad de Dios. Un poco largo el pensamiento, pero se lo voy a repetir. Dios quiere que el ser humano, liberado de todo conflicto emocional y consciente de su relación y devoción a Dios, ejerza su voluntad por sobre todo lo demás, su libre albedrío, si usted quiere, por sobre todo lo demás, y actúe en conformidad al deseo y la voluntad de Dios. Si usted se presenta ante el Señor de esa manera, usted es un creyente maduro, que sabe cantar, que sabe tocar, que no sabe predicar, que sí sabe predicar. Eso, hermano, es lo de más y lo de menos. Ese no es el punto. ¿Sabe por qué no es el punto ese? Porque los que toquen, usted se afliga. Si usted canta como rana, cante para usted solito. Y si canta como pagarito, pues cante con otros para que se le oiga bonito. Y otros que somos atrevidos, que somos como ranitas, que nos atrevemos a cantar, pero ya es nuestro problema, ¿verdad? Y usted que el problema que nos aguante. Pero no se aflija. Que si usted es aquí, que si usted es allá, que si puede hacer esto, que si no, yo quisiera alcanzar a las naciones. Deje de estar hablando para empezar bobadas y cosas incoherentes. Sea obediente, hombre. Punto. Punto. Dios quiere, hermano, por eso la tarea de Dios es liberarnos. Yo he centrado, hermano, mi atención en dos cosas: liberación y transformación. Eso es lo que Dios quiere hacer en el hombre, básicamente. Liberación y transformación. Y ahora lo estamos viendo también en cuanto a la obediencia. Dios quiere que todos los seres humanos, que todos los creyentes sean liberados de sus conflictos emocionales. ¿Por qué? Porque mucha de la rebelión que hay manifestada en nosotros es producto de nuestros problemas emocionales. Eso sí es muy cierto. Por eso Dios quiere liberarte, para que liberado, hermano, entonces tú ahora, consciente de tu relación y devoción con tu Dios, puedas ejercer tu libre albedrío y por sobre todas las cosas obedecer a Dios para agradarlo. Hermano, y así solo le digo algo: espere felizmente que venga el reino de Dios, ya sea por la vía del sepulcro o por la vía de la transformación, pero seguro que con felicidad usted recibirá a su Salvador en aquel día. Obedecer, obedecer. Hemos, hermano, déjeme hacer este comentario, a veces no me gusta, pero es necesario. Hemos abrazado el evangelio de las virtudes, las unciones, etcétera, que hemos pensado, como hemos abrazado ese tipo de evangelio, no lo estoy diciendo para los demás, lo estoy diciendo para mi gente. Aunque usted no me diga que no, abrazamos mucho tiempo, hermano, el evangelio del poder pentecostés. Y todos nos centrábamos en sentir poderes, en esto, en lo otro, lo cual no estoy diciendo que no sea de Dios. Pero al haber centrado nuestra óptica en un evangelio de poderes, de señales, de unciones, de virtudes, de que caigo, de que esto, de que lo otro, entonces, hermano, llegamos a pensar que el propósito de Dios con nosotros es como el padre que agarra a su hijo y lo lleva a un parque de diversiones y ahí hasta le entrega su tarjetita que él previamente pagó y le digo: hijo, váyase a subir a los juegos que quiera, haga lo que quiera, y él solo está
vigilando que no le vaya a pasar nada. Y ahí se desata el niño jugando hasta que se sacía. Pensamos nosotros que el evangelio es eso, porque solo vemos en el evangelio qué me va a dar Dios, qué me va a dar Dios, qué me va a dar Dios. No, el evangelio se centra no en qué te da Él, sino en qué tanto obedeces tú. ¿Qué tanto le crees a Dios para obedecerle? Vamos a dejar ahí, hermano, y voy a enganchar el final de esta sección con el próximo domingo, con la tercera parte y final del estudio, que tiene que ver con que la verdadera sujeción la aprueba el Señor, no en ausencia de los hombres, sino a través de los hombres. Vamos a hablar de la problemática de obedecer, porque sí les sé decir, los que hemos sido líderes del Señor, le causamos muchos problemas al pueblo para que obedezca. Somos como padres, como malos padres muchas veces, que exasperamos a ira a los hijos. Pero vamos a explicar de esas cosas el próximo domingo. Hoy, déjeme terminar, hermano, con una oración para pedirle al Señor que nos bendiga con esta palabra. Padre que estás en el cielo, por favor, que cada una, Señor, de las palabras que hemos dicho puedan calar, Señor, en el corazón, en la vida de mis hermanos, de todos los oyentes, de los que nos sintonizan, de los que lo harán, Señor, en los días que vienen, Señor, y aprovecharán esta palabra. Por favor, Dios de los cielos, sacude los cimientos interiores de tu pueblo, de los hambrientos, Señor, de las personas, de los creyentes, Señor, que nos escuchan, muchos de ellos, Señor, en México. Señor, te pedimos por los creyentes y las personas que han amado tu palabra y nos están, Señor, buscando en México y en tantos lugares, Señor, que está llegando, Señor, no solamente esta señal, sino también todo lo que estamos publicando a través de la página. Amén. Oh Dios de los cielos, por favor, sacude con tu verdad, Señor, al hambriento, donde quiera que esté, Señor. Amén. Ábrele, Señor, el entendimiento de tu palabra y que puedan, Señor, ser sencillos de corazón y humildes. Amén. Para poderte obedecer por sobre sus mismos deseos y anhelos, Señor. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, no se desenganche. Déjeme decirle algo que le va a gustar. El día de mañana a las 7:30 hora del Salvador. 7:30 hora del Salvador. Vamos a conectarnos por este mismo medio, por Facebook, en vivo. Y no vamos a predicar, vamos a estar charlando. Ahí voy a tener a Mercy, mis hermanos, vamos a estar platicando, pero vamos a la vez también a tener un sistema en el cual va a poder estar gente como mi hermano Josué Galán, al que invitamos, a Marvin Josué, y a mi hermano Hugo Cabrera, que si me está escuchando, a ver si es posible que también se conecte con nosotros. Vamos a estar charlando sobre alabanza, sobre cómo el Señor nos da algunos coros, cómo, qué significa algún coro, esto, el otro, y en algún momento alguno de ellos va a poder participar cantando algo y usted va a poder tener en la misma transmisión esas participaciones de los hermanos. Esperamos que todo nos salga bien. De hecho, es una prueba para que, si esto funciona, en otros días domingos podamos terminar así como ahora, permitiéndole a algunos de los ministros que tienen habilidades musicales que nos ayuden para ministrar la alabanza y los cantos en esta misma transmisión. Así que los invitamos a todos. Ahí sí les vamos a poder poner atención un poquito más a sus mensajitos que ustedes siempre con mucho amor nos dan, y sus corazoncitos y un montón de cosas que yo miro que salen por la pantalla. Mañana les vamos a poner un poquito más
de atención y los esperamos a las 7:30 hora del Salvador para que compartamos un poquito de tiempo. Póngase usted relajado en su casa y procure ser bendecido con lo que Dios nos permita hacer el día de mañana. Dios me los bendiga, mis amados hermanos, y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Amén.